La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabien. Hoy os propongo un viaje en el tiempo y en el espacio. Un viaje casi hermético. Un viaje al Japón. Sí, al Japón. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar con un embajador al Japón, Europa, Japón, Japón, Europa, como es Joan Piquer. Joan, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si hablamos de Japón sería Ohayo gozaimasu, que sería buenos días en japonés. Antes que nada, ¿es difícil el japonés para aprenderlo? No es difícil. Con un poquito de estudio ya puede haber un fluido en el lenguaje, o sea, a nivel de expresión podemos sostener una conversación. El problema sería ya para la escritura, ya que tienen pues 4 tipos de escritura diferente. Ahí ya la cosa se va complicando cada vez más. Muy bueno, ahí la cosa se va complicando cada vez más. Es curioso, ¿no? Porque la escritura japonesa, más que escritura, parecen como códigos, parece algo criptográfico, no tiene nada que ver con la escritura, podríamos decir, pues convencional, europea o occidental. ¿Verdad que sí? Efectivamente, y además tiene un significado espiritual oculto. Esto se compara mucho con el hebreo, ¿no? Porque si vemos letras hebreas, pues tienen su significado oculto. No solamente tienen el poder de componer una palabra, sino hay algo que se oculta. Y en Japón es exactamente lo mismo. De las 4 escrituras que hay una que es la que más nos seduce, que sería lo que se conoce como kanji, que pues, por ejemplo, podríamos componer una palabra, ¿no? Como por ejemplo Ferran. Pero si vemos los diferentes significados de la pronunciación Ferran, pues fijaos qué bonito, que a lo mejor Ferran podría decir montaña soleada que trae paz al mundo. Uy, qué casualidad, ¿no? Que encaja, tiene un componente espiritual que encaja con tu función, Ferran. Entonces, pues eso, todas las palabras del kanji no tienen un significado, sino que tienen muchísimos significados ocultos que, aparte de ayudar a componer una palabra, que como puede ser silla, puerta, casa, tiene ese mensaje escondido. Es curioso porque yo recuerdo pues un pergamino que me regalaste y que lo guardo con mucho cariño porque es un elemento, aparte del detalle y el detallazo diríamos, tiene mucho poder, ¿no? Y claro, vas observando la caligrafía y ves que cada símbolo, cada palabra o expresión emana una fuerza y me tomé la molestia de medirlo con el péndulo. Oye, habían palabras que el péndulo parecía que se me iba a salir de la mano, de la presión giratoria que efectuaban. Es impresionante, Joan, esto. Sí, el escrito del que mencionas es lo que se conoce como Gokai. Es como Gokai quiere decir los 5 secretos que tenemos en el Reiki y está escrito dentro de una forma que se conoce como Kototama. Kototama es como una fórmula del cielo. Entonces, fórmula del cielo quiere decir que ahí se encriptan unos mensajes que si están construidos de manera adecuada, tienen un poder magnético que si se cuelga en un hogar, pues eso es una de las mayores bendiciones que una persona puede tener, ya que eleva la vibración del lugar en el que se encuentra, ayuda a que haya armonía en cuerpo, mente, espíritu y también una protección. Entonces es como algo que nos ayuda a conectar con Dios o a tener Dios en nuestro hogar en su máxima potencia. Y además
no es tan fácil como colgarlo. Eso tiene que estar consagrado, purificado y escrito a mano por una persona que se dedique. Entonces es como tener un Picasso, ¿no? Es el camino de la caligrafía. Es una de las muchas vías que en Japón hay para obtener la iluminación. Entonces, para que ese tipo de fórmula funcione, tiene que estar hecha por una persona iluminada, y además tiene que estar bien hecho, y además luego se tiene que hacer un ritual que tenemos en el Reiki, que supuestamente el fundador, el creador del sistema, pues hacía a este tipo de documentos. Impresionante. ¿Y cómo tienes? Ponnos al corriente de este viaje, además es único en toda Europa o en Occidente, que realizas un viaje iniciático al país del dragón, ¿no? Que es conocido Japón, el país del dragón. Cuéntanos. Pues fijaos, ya es que solo decir Japón ya oculta algo, ¿no? ¿Qué quiere decir Japón? ¿No? Si os habéis fijado en la bandera japonesa, que es blanca y un círculo rojo, ¿no? Pues podéis pensar, bueno, ¿y esto qué es, no? Pues, ¿y qué quiere decir Japón? Bueno, pues fijaos todo lo que hay oculto en ese punto. El blanco sería el infinito y el punto rojo es el sol. Y Japón, que es Nihon, sería el origen del sol, ¿no? Eso ya sería algo que nos envuelve incluso pensando en la adoración del sol. ¿Dónde estaríamos? Que hoy no vamos a hablar, pero es inevitable decirlo. Hablaríamos de Ra, el dios del sol, si nos fuésemos a la vertiente egipcia. Hay mucho paralelismo entre un país y el otro, pero bueno, hoy nos ocupamos de Japón. En relación a lo que decías, Ferran, pues la verdad es el viaje que ofrezco, el peregrinaje que construí después de 14 viajes a Japón, pues es único a nivel mundial, porque sí que es cierto que en Japón hay muchos peregrinajes espirituales. Por ejemplo, hay uno que es, yo lo comparo al Camino de Santiago, que se llama Shikoku 88. Shikoku es una isla y 88 es porque hay 88 templos. Entonces la gente, antes de morir, muchas personas hacen ese peregrinaje caminando por 88 templos. Entonces, como ese hay muchos otros. Si hablamos de la comunidad del Reiki, hay uno que es popular. Yo empecé a hacerlo, todavía me quedan algunos templos porque son 33 templos. Entonces es ir por todo Japón en un peregrinaje que nos une y nos vincula a la diosa de la compasión, a Kannon. Entonces en Reiki hay una estrecha relación con Kannon, por eso es importante hacer ese peregrinaje para los que nos gusta el Reiki. Bueno, entonces yo vi una y otra vez que habían un sinfín de peregrinajes. Yo he hablado de 88 y de 33, pero también hay rutas de 7 templos, de 12 templos. Entonces pensé, wow, esto, si pensamos en Mikao Usui, que es el creador del Reiki, ahora hace 101 años, ¿cómo este hombre llega a crear este sistema? Bueno, este hombre, pues si hablamos del 1922, hizo un peregrinaje espiritual por diferentes templos que finalmente concluyó en una montaña sagrada, que podríamos decir aquí en Cataluña, pues sería como Montserrat, y ahí hizo un ayuno de 21 días sin comer, en alta montaña, y ahí finalmente recibió la iluminación. Entonces pensé, hay que hacer un peregrinaje, siguiendo la pista de lo que él hizo antes de iluminarse. Y así construí una ruta única a nivel mundial, donde vamos, según las investigaciones que hice en Japón, vamos a diferentes templos donde este señor estuvo, incluso vamos al sitio donde se iluminó. Entonces, la verdad que tuve mucha suerte, porque mis primeros viajes, que fueron en solitario, o sea, mis primeros 9 viajes a Japón fueron como de estudiante e investigador. Entonces ahí tuve suerte, donde muchos de mis maestros me acompañaron a lugares incluso ocultos para los japoneses, y además de darme iniciaciones, me dieron una explicación cultural, espiritual, de lo que eso supone para la comunidad espiritual de Reiki. Entonces, podríamos vincularlo un poco al budismo esotérico japonés. Entonces, ahora ya pues quedan unas últimas plazas. La verdad que son grupos reducidos, es como gente que viene de todo el mundo. Es muy curioso
porque, por ejemplo, ahora se ha apuntado una señora de Chile, y todos, es como que los obstáculos que van apareciendo finalmente se disuelven y nos compactamos un grupo reducido de 15 personas, más de 15 personas no puede ser, pero dentro de esas personas pues hay como una gran onda divina, ya que pues vienen profesores de yoga, gente que practica alta magia, practicantes de tai chi, bueno, por supuesto, gente que le encanta el reiki o incluso gente que no le gusta la espiritualidad. O sea, digamos que, y además esos a veces son los que mejor se lo pasan. Digamos que son grupos que se crean, que es como una especie de familia, como una especie de gran hermano que se crea intenso en 15 días, que la gente puede verlo como vacaciones, porque además siempre lo hago en el mes de agosto, ¿no? Porque es donde las personas tienen vacaciones obligatorias y algunas personas pueden pensar, mira, ¿son unas vacaciones diferentes? No. Esto no son vacaciones, esto son viajes iniciáticos. Viajes no, viaje. Esto es un viaje iniciático. ¿Qué quiere decir iniciático? Iniciático es que va a pasar algo, o sea, va a haber un antes y un después. Normalmente los viajes de verano ayudan a distraer a las personas de los problemas de la vida cotidiana y esto crea un gran vacío cuando volvemos a la realidad. Es lo que se conoce como el síndrome posvacacional. Después de que las personas se hayan divertido y hayan visto cosas interesantes, pues se encuentran con el vacío del alma al regresar al trabajo o a lo que debería de ser el refugio, que estoy hablando del hogar. Entonces, esto serían unas vacaciones normales, pero en este tipo de viajes, la persona encuentra que ese vacío no está, sino al contrario. O sea, cuando se llega de Japón, la vida cambia. Las cosas no son como antes, porque no vamos solo a descubrir cosas culturales, no vamos a descubrir, por ejemplo, cómo practicar Reiki o cómo meditar o rituales que las personas van a recibir. No solamente va a ser eso, sino que se va a ver la vida de otra manera porque va a haber un crecimiento personal y un cambio de chip. Y ese cambio de chip va a hacer que la persona se siente llena, que vea la vida con otros ojos, que vea la vida con los ojos del alma. ¿Esto por qué? Porque hay experiencias, podemos decir, de alto impacto espirituales. Por ejemplo, uno de mis lugares favoritos es el Templo de las 1001 Diosas de la Compasión. Alberga, tal como dice el nombre, 1000 figuras de 1,75 m en oro, pues a lo mejor a la gente le sonará Kuan Yin. En Japón no existe Kuan Yin, en Japón sería Kannon, que es la diosa de la compasión, y concretamente vamos a un templo donde está el máximo aspecto de esta diosa, que tiene 1000 brazos. Entonces tenemos 1001 gigantesca en medio. Esto es un pasillo que está alargado, y entonces ahí hacemos rituales para que la persona despierte el espíritu del perdón en su corazón. Entonces ahí la gente pues tiene catarsis y viven gran experiencias de liberación emocional y sienten mucho, mucho amor. O sea, es como que aquí nos liberamos del rencor del pasado, del daño que nos han hecho los enemigos ocultos, también hacemos rituales de descargas de energía negativa. Entonces, esto solamente empezar el viaje, vamos a este templo. Y es uno de los más especiales. Es como un templo que tiene forma de pasillo, y alrededor de este templo pues hay como otros templetes en un jardín precioso. O sea, imaginaos el jardín más precioso japonés, antiguo, tradicional, que podéis pensar, pues ahí está. Este es el sitio. Entonces, este es uno, pero es que cada día vamos a lugares tan especiales como este. Por ejemplo, a nivel cultural, pues hay otro que es Patrimonio de la Humanidad, que es el Templo del Agua Pura, donde está todo lleno de preciosos dragones que nos purifican y nos acompañan antes de llegar, atención con lo que voy a decir, al vientre de la madre de Buda. Atención, un pasillo oscuro, nos metemos
cuando ya vamos caminando un buen rato por el exterior, donde vemos paisajes preciosos, donde están estos dragones con formas de fuentes, estatuas, llegamos a un templete donde hay un pasillo oscuro, oscuro absolutamente, nada de luz, que nos conduce a un lugar donde hay un foco apuntando con luz a un símbolo. Ese símbolo representa a Buda en el vientre de su madre. Ahí se hace como una especie de ceremonias, se toca ese símbolo que está en sánscrito escrito y luego se sale por otro lugar y volvemos a la luz. Fijaos lo que estoy diciendo, no, es como morir y volver a nacer. Se dice que cuando salimos de ese túnel del vientre de la madre de Buda, es como que nos llevamos una parte de Buda con nosotros para que cuando regresemos a nuestro mundo obtengamos la iluminación, que dicho de otra manera es dejar de sufrir en la vida. Y además pues se nos escucha, dice que después de eso, que la persona experimenta un cambio de onda y también es muy intenso. También se dice después de eso que nuestras peticiones en ese momento toman mucha fuerza. O sea, si tenemos un deseo o si tenemos un problema, podemos pedir auxilio, socorro al mundo invisible para que nos auxilie y recibamos refugio y solución en los problemas de la vida común. Entonces, este sería otro lugar. Pero ya para concluir, Ferran, porque se nos va el tiempo. No, si es que estás consiguiendo algo que hacía tiempo, y creo que hablo por boca de muchas personas, que nos estabas teletransportando mentalmente, emocionalmente y a nivel de alma al Japón, porque tal como lo explicas, y de bien, Joan, es que se estaba como visualizando, se estaba viviendo en primera persona. Nunca mejor dicho, embajador. Bueno, es que es de verdad, o sea, yo lo estoy sintiendo ahora, a medida que lo estaba diciendo, lo estaba viendo y lo estaba sintiendo. Entonces me alegro, Ferran, que os haya impregnado con este magnetismo espiritual. Para concluir la explicación, quiero hablaros de otro lugar, que es, si habéis visto, por ejemplo, la película Memorias de una geisha, que hay un momento en el que aparece una japonesa corriendo por unas puertas, que son unas puertas rojas, que hay una detrás de otra. Es lo que se conoce como puertas tori, ¿no? Esas puertas tori son como, se dice que es como abrir un portal dimensional, ¿no? Entre un espacio y el otro, es como entrar en el reino de Dios. Si me permites el inciso, Joan, ¿tú recuerdas cuando hicimos el curso taller en el cual hicimos una puerta tori, que no deja de ser un vórtice de energía con las piedras, con las rocas que estaban activadas y que tiene la misma forma? Fíjate lo que te estoy diciendo, tiene la misma forma. Incluso había personas que eran un poco sensibles, que al pasar la mano por dentro, por en medio, decía, uy, estoy notando algo muy fuerte. Y estas personas, evidentemente, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad. Y la puerta tori, los vórtices de energía que hago y los dólmenes, fíjate tú qué cierta similitud que tienen, ¿verdad? Sí, es curioso. Se crea un magnetismo que hace que ocurran cosas, ¿no? Que se conecte. Es como una especie de puente entre el cielo y la tierra, ¿no? Es como una especie de conexión espiritual. Y ahí se nota un gran magnetismo divino. Entonces, es algo curioso que muchas tradiciones pues han utilizado, ¿no? Por ejemplo, el dolmen de piedra. Pues en Japón no sería dolmen de piedra, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Es una construcción que genera una fuerza magnética, espiritual, con una intención determinada. Entonces, aquí, en este caso, la puerta tori, pues la intención es que hacer un homenaje, hacer una ofrenda a Dios y pedirle a Dios, porque normalmente se escriben las puertas en las columnas, lo que sostiene el techo de una columna a la otra. En esas columnas normalmente se hace la petición. Se hace la petición pues para tener salud, prosperidad, trabajo, armonía familiar, y ahí se pone el nombre de la familia o el nombre de la empresa. Entonces, en Japón hay un lugar
que es el Fushimi Inari Shrine. Bueno, el nombre es un poquito raro, que es ni más ni menos el templo del zorro. Entonces, vamos a ese lugar donde, atención, hay otro peregrinaje. Tengo que confesar que yo nunca he llegado al final del camino, porque son 3 horas subiendo una montaña, atravesando miles y miles de puertas Tori, 3 horas de subida y 3 horas de bajada. Entonces, nunca llegué arriba del todo, pero ya a medio camino yo ya me quedé satisfecho, porque la impregnación espiritual que hay en este lugar crea un éxtasis en el interior de cada uno, que también hace que sea un lugar de visita obligada. Entonces, este sitio es otro de los que visitamos, y ahí me encanta siempre que voy, que es algo un poco que es solo para japoneses. Me encanta la religión que hay en este sitio, que es religión sintoísta, que podemos decir que es la religión originaria de los japoneses. Me encanta porque, aunque seamos occidentales, nos permiten recibir una ceremonia que en principio es solo para japoneses, que es lo que se conoce como gokito. El gokito es para alejar malos espíritus, para tener suerte, para traer bendiciones. Entonces, los sacerdotes que hay en este sitio apuntan nuestro nombre en unos papeles, y luego en una ceremonia donde nos limpian con ramas, se ponen a cantar nuestros nombres, a cantar las direcciones en las que vivimos, tocan los tambores, tocan instrumentos, tocan la flauta, y entonces luego nos dan una especie de talismanes que se han cargado en esa ceremonia, y ya pues podemos seguir nuestro viaje. Entonces, esto tiene mucho que ver con Reiki, porque se dice que Usui, el creador del sistema, en su juventud fue sacerdote shintoísta, y hay una gran impregnación en el sistema de Reiki, sin ser ninguna religión. Hay una gran impregnación del shintoísmo, del budismo, del taoísmo, de la medicina china, del shodo, que hablábamos al principio, de la caligrafía japonesa. O sea, Reiki, podemos decir, es un sincretismo, es una mezcla de cosas que nos unen a todas esas tradiciones antiguas del antiguo Japón, estructuradas en un sistema práctico para hacer la vida un lugar mejor dentro de una espiritualidad práctica de batalla del día a día. ¡Qué maravilla, embajador! Fantástico, Joan. Esto es una maravilla. Cuando hablas de Japón no puedo evitar, y si me permites, siempre asociamos algo con algo, ¿no? Y es que cerca de Japón, dentro del mar, entre la isla de Okinawa y Japón, se descubrió, y no hace mucho, unas extrañas estructuras megalíticas brutales, con ángulos de 90 grados tallados, porque el agua del mar no erosiona haciendo ángulos, al menos en mi planeta, que es Yonaguni, ¿no? Allí hubo una civilización, subió el nivel del mar de tal manera que aquello quedó ahí abajo. Pero de Japón hay una cosa que no puedo olvidar. Sobre el año 1800, en la Itachi-no-kuni, que está en más o menos lo que se conoce por las prefecturas de Ibaraki, apareció, ojo, una extraña estructura aeronáutica. Estamos hablando de 1800, que no habían aviones, ni helicópteros, ni nada. Una estructura en forma de platillo volador, y está documentado, hay un pergamino que así lo testigua, del cual salió una mujer espectacular, con sus atuendos, podríamos decir, típicos japoneses. Y este extraño evento, suceso o caso, es una cosa que siempre vinculo con Japón. Joan, mira ya. Y esto está documentado, además. Sí, el fenómeno extraterrestre es algo que hay mucha pasión en Japón. Entonces, incluso pues el sitio que comentábamos en este peregrinaje, el Kuramayama, que mencionaba, que es donde este señor que mencionaba, Mikao Usui, recibió la iluminación. Bueno, este es uno de los sitios favoritos para el mundo de la ufología en Japón. Entonces hay mucha pasión y hay muchos testimonios y muchas pruebas de que ahí hay mucho movimiento ovni. Entonces, bueno, pues esto que comentas, Ferran, es cierto, y además hay mucho seguimiento y hay gente que ha profundizado y ha dedicado incluso su vida a estos tipos de fenómenos en Japón.
Hay algo maravilloso, Joan, de Japón, que es lo que decías tú, ¿no? Y como vamos a titular el programa, lo tengo clarísimo, ¿no? Viaje iniciático con Joan Piquer al país del dragón. El dragón, ¿no? Que al principio nos puede asustar, pero es que el dragón realmente en Japón está asociado a la fortuna, a la abundancia. Es un ser benévolo, aunque sus enemigos lo respetan por su fortaleza, pero es un ser que trae felicidad, éxito, sabiduría, porque simboliza la sabiduría, ¿verdad? Pues me puse un poco triste, Ferran, porque en el mundo aquí esotérico europeo hubo algunas personas me decían que el dragón simbolizaba el mal y que siempre era algo malo en el mundo espiritual. Gente muy bien posicionada y con una gran sabiduría y experiencia. Me decían eso en Occidente. Y es una gran pena porque es fruto de la ignorancia. Porque lo que tú dices, Ferran, es totalmente cierto. O sea, en Oriente, hacia el Oriente lejano, China, Japón, no existen los ángeles. Hay la forma que en Occidente se ha dado al tema angelical, pues allí son dragones. Entonces los dragones son seres de la alta dimensión que están para ayudarnos, para protegernos, símbolos, como tú decías, Fernán, pues de suerte, prosperidad, abundancia, sabiduría. Incluso se dice que el dragón es símbolo siempre de buen auspicio y se puede ver, de hecho, pues en el astral, los que nos dedicamos a este mundo, pues solemos ver cosas, y una de las cosas que se suelen ver en el mundo invisible, que traen buen augurio, es un dragón blanco enorme. Entonces eso es símbolo de prosperidad, de suerte, de Dios. Es como tener a Dios, una parte de Dios contigo, ¿no? Incluso se han dedicado templos en Japón al dios del dragón, y allá donde vayamos hay dragones por todas partes, porque es el protector, ¿eh? Siempre se habla del tigre y el dragón. El tigre simbolizaría al arquetipo, ¿no? del dios de la tierra, y el dragón simbolizaría al dios del cielo. Entonces, Joan, se nos va el tiempo, si es que nos quedan 30 segundos. Si te parece, un día hacemos un programa sobre... Y además, cuando hablamos de dragones, nos viene a la imagen, ¿no?, de aquel soldado de la Capadocia al servicio del emperador romano Diocleciano, Jorge, San Jorge, San Jordi, matando un dragón. Pero es que quizás aquí hay una conspiración, porque esto no fue así realmente. ¿Te parece que hagamos un programa un día? Totalmente de acuerdo. Así salvamos al dragón. Cuéntanos, las personas que quieran venir a este peregrinaje de iluminación al Japón, ¿dónde pueden contactar contigo, Joan? Atención, porque aunque el viaje es en grupo, también están surgiendo gente que ha contratado el viaje para hacerlo de manera privada. O sea, eso también es posible. Pueden contactar conmigo en Instagram, en @piquerjoan, o en el teléfono +34 652 52 23 48. Amigos y amigas, ya sabéis que aquí cuando hablamos de cosas son cosas de verdad importantes y trascendentales. Y este viaje os lo recomendamos desde Sabiens al 100%. Joan, como siempre, menudo viaje nos has dado, lo digo ahora de forma metafórica, al Japón. Yo lo he vivido. Ay, muchas gracias. Acompáñame a Japón. Allá vamos. Amigos y amigas, de lo dicho y aquí, como siempre, y ya Joan os ha dado el teléfono de contacto o el contacto por Instagram, que cada uno saque sus viajes iniciáticos de iluminación a Japón, como sea. Ahí lo dejo. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sabiens.